Muy buenos días, estamos con la abogada Teresa Rivas, con quien vamos a tratar el tema de los crímenes a los guías penitenciarios en estos centros de rehabilitación, de que han asesinado a algunos y que no se sabe, de un momento a otro aparecieron los cuerpos asesinados, pero nada dicen, no dice nada las autoridades, hay un silencio sepulcral. Abogada, ¿qué sabe usted sobre este problema? Muy buenos días, muchas gracias por la apertura y correcto. En menos de 24 horas han sido asesinados cruelmente más de 5 guías penitenciarios y hasta la actualidad van aproximadamente 13 agentes de seguridad penitenciaria fallecidos. Siempre es en los exteriores o las salidas o entradas de estos centros de privación de libertad. ¿Qué le han dicho a usted sobre eso? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? La mayoría de esos crímenes son cometidos siempre por los privados de la libertad, que dan órdenes al exterior y demás. Se supondría que no debería suceder esto porque se dice que los militares tienen el control de las cárceles, pero la realidad no es así. La realidad es que ellos siguen dando disposiciones desde dentro de las cárceles para que sucedan este tipo de situaciones. Y cabe recalcar que a partir de la manifestación del derecho a la resistencia que hicieron los servidores de seguridad penitenciaria, tuvo un eco, porque ya han podido capturar aparentemente a 4 personas sobre estos 5 agentes penitenciarios fallecidos. Es decir, sí debemos alzar la voz de protesta para que el Estado al fin reaccione y les pueda dar una contundencia real a estas personas que también son seres humanos y que también pertenecen al SNAI y que son ellos los que dan su vida y ponen en peligro su vida en situaciones precarias. Y no lo digo yo, lo dice una evaluación de riesgo del año 2023, que ellos desempeñan sus funciones en situaciones totalmente precarias y de desigualdad, pero eso es lo que nadie se da cuenta ni nadie visualiza, lo que realmente padecen los agentes de seguridad penitenciaria, que son quienes tienen que cubrir con su propio dinero para poder ellos ejercer sus funciones, porque ellos no los han dotado todavía de los uniformes, no los han dotado del armamento letal y no letal. Y lo más asombroso de todo esto es que hasta el día de hoy no existe un solo agente penitenciario que se haya jubilado, porque si no lo matan, lo botan del SNAI, porque no cuentan con una jubilación, y esto es lo que se ha presentado ante la Asamblea el proyecto de ley, que tampoco le han dado trámite como tal. Ya se acaba un gobierno y siguen sin tener resultados, ni respuestas contundentes sobre los derechos que ellos les dan. Ellos lo reconocen en el PUESCOP, pero no se les da la facilidad que ellos necesitan. Ahora, hay una gran verdad de lo que usted dice, abogada, porque yo tengo entendido que lo mismo las personas que están privadas de libertad tienen teléfonos en su interior y que nadie se los prohíbe. Yo me reía la otra vez cuando el ministro había dicho que había hablado con Claro y con otra, no me acuerdo qué otra compañía, y le habían dicho que les quiten ya la antena para que no se conecten. 2 días estuvieron desconectadas. El tercer día volvieron a conectarla, y ¿qué es lo que le respondió Claro? ¿Y qué le respondió la otra compañía telefónica? Que ellos no pueden perder, pues. No es que para ellos es un negocio tener los teléfonos conectados porque tienen que gastar, pues entonces la gente gasta en los teléfonos. Entonces, como usted lo decía anteriormente, los reclusos, los privados de libertad en su interior, manejan a diestra y siniestra lo que quieren, más en las cárceles de hombres. En las cárceles de mujeres tengo entendido que también pasan cosas muy extrañas, pero ahí también hay mujeres que son las que mandan, dirigen todo y hacen de las suyas. Y las mujeres guías también están pasando momentos difíciles, la guía penitenciaria, porque ahí son mujeres, también las amenazan y tratan de hasta asesinarlas y en algunas ocasiones hasta violarlas. Correcto, eso es algo que tampoco lo han manifestado abiertamente, pero ahí es donde debe de estar el eje investigativo, donde tiene que estar el eje de inteligencia. El SNAI tiene un departamento de inteligencia que aparentemente tiene que realizar el levantamiento de información sobre los privados de libertad y sobre los agentes de seguridad penitenciaria. Pero ¿qué es lo que hace el SNAI? El SNAI es quien
manda a los señores agentes de seguridad penitenciaria, pero lamentablemente ellos tienen que tener su identidad propia. ¿Por qué? Porque este mal llamado Departamento de Inteligencia del SNAI simplemente realiza un levantamiento de información somero, pero lo que usted dijo es muy cierto. La mayoría de muertes que se han dado aquí, en Guayaquil, en los exteriores de las cárceles, han sido del Centro de Privación de Libertad número 2, que es el femenino, lugar en el cual no hay militares, no hay presencia de militares. De igual manera el CDP no tiene presencia de militares. Es decir, estos dos centros que se encuentran dentro de la cárcel número 1, en el mismo recinto, en el mismo espacio físico, los cuales son dos puntos ciegos que no han podido ser valorados, pero lamentablemente, lo que usted indica, piden o tienen ingresos de celulares, pero existe una observación equivocada de que todos los guías penitenciarios son los que colaboran y demás. ¿Por qué no hacen realmente un estudio de que no todas las personas hacen este tipo de situaciones, pero lamentablemente ellos son los más vulnerables dentro del supuesto acuerdo que firmó la policía, las Fuerzas Armadas y los agentes de seguridad penitenciaria? Ellos no tienen ni voz ni voto, porque lamentablemente en las supuestas mesas de trabajo no estuvo un representante de ellos para que pueda decir lo que realmente sucede, porque en las cárceles la realidad es otra, y ellos simplemente, las Fuerzas Armadas y los policías, les realizan informes a ellos y les aperturan procesos administrativos, y ellos no tienen cómo defenderse. ¿Por qué? Porque no cuentan con una ley propia. Ellos tienen toda la documentación de respaldo en las cuales han dado a conocer amenazas, han dado a conocer lo que sucede, pero que lamentablemente ellos también son jerarquizados. Tienen que pasarlo al director de cada centro de privación de libertad para que les dé el trámite correspondiente. Pero y si él no les da el trámite, simplemente lo ponen a un lado y sigue adelante, y ellos siguen siendo víctimas. Existen denuncias que tampoco hay resultados, como lo indiqué, lo recalco. Si no es por el derecho a la resistencia que han realizado ellos, no hubiesen capturado supuestamente estas 4 personas inmersas en los 5 crímenes. O sea, tenemos que seguir alzando la voz de protesta para que el Estado nos escuche. ¿Cuándo les van a entregar los uniformes? Simplemente, esto no es político, esto es el derecho de ellos, porque el gobierno que entre, ellos van a tener que seguir trabajando. Ahora, los guardias penitenciarios tengo entendido que ni siquiera armas tienen a veces. No tienen para poder defenderse ni nada, sino que los tratan, discúlpenme la expresión, a la patada, como usted lo decía ahorita. Ellos son la piedra de tope, porque en la parte de ella es que se rompe la piola, y a ellos cualquier cosa que pase, no, que fue el guardia de seguridad el que estuvo vinculado con uno privado de seguridad, y eso es lo que los vinculan, y a veces a ambos los sancionan, y a veces ni siquiera ese ha participado. Totalmente de acuerdo, y muy acertado su comentario, porque esa es la realidad que pocas personas ven. Con relación al armamento letal y no letal, ya hubo la aprobación para que ellos puedan tener y hacer uso de este armamento, porque ellos ya están capacitados para aquello, pero lamentablemente no les dan, ellos no tienen absolutamente nada. Los chalecos de seguridad que supuestamente les iban a dar no existe. ¿Por qué? Porque ya salió supuestamente la persona que les iba a entregar. O sea, sí se está haciendo político, pero es por parte del Estado, porque ellos no son políticos. Estos chalecos no han llegado, los uniformes no han llegado, y la dotación de armas tampoco se las han dado. ¿Por qué? Porque dependen del SNAI, y el SNAI es quien decide si se le va a dar la apertura o no se le va a dar la apertura, y ellos siguen siendo, sí, el talón más débil dentro de estas 3 fuerzas que están dentro de las cárceles. Pero lamentablemente eso es lo que no ven, simplemente juzgan sin darse cuenta la realidad que vive el personal que es penitenciario, que es quien arriesga su vida a diario, porque no tienen cómo trasladarse, porque el policía simplemente lo acompaña hasta llegar al hospital, lo acompaña hasta llegar a las audiencias, nada más, y de ahí para allá. ¿Que acaso el agente de seguridad penitenciario es blindado, no es humano? Es humano y tiene familia. Ahora, lo que pasa es que también ha habido casos, por ejemplo, que los privados de libertad se aconchaban, discúlpenme la expresión, con el director de turno del centro carcelario, y son ahí los intocables. Hay unos intocables que el mismo director lo solapa, y los directores que han estado en el centro penitenciario, que han tratado de poner orden, ley y reglas,
han terminado siendo asesinados, sea esto hombre o mujer. Exacto, pero ahí es la política criminal, política pública criminal que no cuenta el Estado, que no tenemos con claridad un tratamiento que se le vaya a dar a este tipo de situación, porque se supone que tienen que analizar los perfiles de cada persona que va a ingresar. Exacto, no lo realizan, y es ahí donde sacrifican a los agentes de seguridad penitenciaria, porque en el negociado que usted ha manifestado que algunas personas lo realizan, no se dan cuenta que quienes van a salir más vulnerables son ellos, porque son ellos los que tienen el contacto diario, y peor aún en estos momentos, con el brote de tuberculosis, que es de conocimiento público. ¿Qué hacen los guías penitenciarios? Supuestamente han llegado a un acuerdo que aparentemente van a ser revisados, analizados y demás, pero los agentes ¿han cumplido con eso? No, no existe tal valoración, porque todo tienen que hacer con sus propios recursos. Cuidarse, ver la manera de poderse cuidar, de comprarse mascarillas, de taparse para en algo cubrirse, pero a veces no es suficiente. Pero sí es necesario que el Estado realmente se comprometa con ellos, y es eso lo que se pretende lograr, y se va a seguir haciendo insistencia y va a seguir haciendo ejercicio del derecho a la resistencia para que se pueda cumplir con lo que establece el artículo 326, numeral 5 de la Constitución, que es que el Estado garantice el ejercicio de trabajo de ellos con una manera correcta, con salud, con higiene, y sobre todo que se respete su integridad física. Y esto es a través de la implementación de los medios logísticos que ellos necesitan. Ahora, respecto a lo que usted decía de la tuberculosis, eso es de recién. Esto de la tuberculosis tiene tiempo, pero lo estaban tapando para que nadie lo den a conocer, porque no les convenía al director de la penitenciaría, a los que están dirigiendo ahí, porque se está contagiando una gran cantidad de reclusos, y por qué no decirlo, de guías penitenciarios, porque la tuberculosis es contagiosa. Y ustedes saben que los platos, yo he dado cursos en la penitenciaría de derechos humanos, y yo veo cómo es el trato a las personas, y los platos son unos platos antihigiénicos que sirven la comida. No es una excelente comida, es lo peor de la comida que les dan a los reclusos. Entonces, a veces en los cubiertos ni siquiera los hierven, sino que los dan, los medios los lavan y le dan a otro. ¿Cómo no se va a contagiar a alguien que tenga tuberculosis con otra persona? Exacto, por eso le indicaba al inicio que con fecha 22 de enero del 2023, el mismo Ministerio de Trabajo ha realizado la valoración de riesgo en la cual se encuentran los agentes de seguridad penitenciaria, y ellos han indicado que ejercen estas funciones sobre todo en insalubridad. ¿Por qué? Porque lamentablemente los centros de privación de libertad no cuentan con el mínimo de higiene. Ni médicos tienen. Exacto, y esto fue valorado por la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vino y realizó la valoración en el Centro de Privación de Libertad número 1, y dentro del informe y el compromiso que se quedó el Estado ecuatoriano era que iba a tratar de mejorar esto, pero ahora resulta que a todos los enfermos los meten en un solo pabellón, a más de curarlos, los están enfermando más, y no los van a poder curar. ¿Por qué? Porque no se les da la dosificación diaria, y eso también lo sustentaron dentro del informe de la comisión, que tiene que haber un médico en el cual que les dé las medicinas a diario, y no hay. ¿Por qué? Porque quienes tienen el control son los militares, y los militares, cuando resulta cualquier tipo de situación dentro de los centros de privación de libertad, los acusan a los guardias penitenciarios. Entonces, imagínense ¿qué realidad es la que estamos viviendo? ¿Qué mensaje les estamos dando a los agentes de seguridad penitenciaria y a su familia? Que ellos van a seguir siendo utilizados y vulnerados sus derechos y no van a tener garantías. Entonces, esta es la única manera de hacer oír la voz de ellos, a través de las diligencias que se van a solicitar y acciones constitucionales, de ser el caso, si es que el SNAI decide abrirles sumarios administrativos. Ahora, si yo le digo algo, es importante que ustedes sigan, así como han venido a visitarnos a nosotros y a dar la denuncia pertinente a los diferentes medios de comunicación, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es darle a conocer a la comunidad y a la ciudadanía lo que está sucediendo con los guías penitenciarios. Y así como nosotros lo hacemos a través de este canal, también pueden ir a otras radios, como Radio Morena, etcétera, etcétera, a difundir este problema, porque es necesario, porque ya cuando ya hay una voz de protesta a través de los medios, se preocupa
ya el SNAI, y no le va a convenir que se siga haciendo este tipo de denuncias. Y aparte de eso, también en un momento dado, reunirse usted con otros medios de comunicación y hacer una rueda de prensa donde tranquilamente daría a conocer todo lo que nos está diciendo aquí, y a los medios de comunicación les van a transmitir a todos los periodistas lo que está sucediendo. Correcto, por eso se les agradece la apertura. En la tarde también tenemos otra entrevista y esa es la idea, o sea, tratar de llegar para que realmente nos escuchen, porque sucedió, hicimos el plantón en los exteriores de la gobernación y nos escucharon, pero ¿qué fue lo que nos dijeron? Que tenemos que esperar que pase el domingo. Entonces, imagínense, tenemos que esperar a ver qué nos depara el día domingo para recién darse cuenta que existen los agentes de seguridad penitenciaria. Pues no, vamos a seguir haciendo por medio de comunicación y sobre todo por escrito y a través de las acciones que les asiste la ley, como son las acciones constitucionales, para hacer valer sus derechos, porque ellos los siguen matando, los siguen vulnerando, y el Estado tiene que entender que ellos no pertenecen a ningún partido político, sino que son seres humanos, y que en la Constitución, nos guste o no nos guste, ellos tienen derechos y tienen que ser reconocidos como tal. Lo importante es que ellos son responsables, el gobierno es responsable de la vida de todos los guías penitenciarios. Ya como usted lo decía anteriormente, abogado, ellos son seres humanos que están cumpliendo una tarea y una labor titánica, porque no le dan uniforme, no le dan chalecos, no le dan botas, no le dan absolutamente nada, y encima le están contagiando. Encima los están enfermando, así es. Entonces eso es lo que nosotros pedimos, y esperamos que el Estado al fin se dé cuenta y realmente les dé lo que necesitan para ejercer sus funciones, porque la Constitución así lo establece y el Ejecutivo es el encargado de salvaguardar la integridad de los agentes de seguridad penitenciaria. Abogada Teresa Rivas, le damos con las palabras finales, agradeciendo antemano, y que cuando tenga alguna otra denuncia o alguna cuestión que esté pasando en la penitenciaría y con los privados de libertad y con los guardias penitenciarios, que nos lo haga conocer, porque nosotros daremos seguimiento pertinente de este caso. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues antes de terminar, queremos poner un video donde la señora Diana Tamaín da unas declaraciones respecto a suspensión de elecciones de las personas privadas de libertad, que comienzan hoy día las elecciones, y son dos sitios donde no va a haber elecciones de los privados de libertad, en Puerto Viejo y en Machala. Aquí el video. De las personas privadas de libertad, excepto Puerto Viejo y El Oro, en el que hemos recibido un informe del SNAI que nos pide que se suspenda esas elecciones en virtud de que los últimos acontecimientos suscitados en estas cárceles no dan las condiciones ni logísticas ni de seguridad para poder llevar adelante la jornada de votación. ¿El resto de centros penitenciarios no hay problema? En el resto de las 20 provincias no ha habido ninguna novedad y esperamos que se desarrolle como siempre ha sido, con normalidad. En torno a los hechos por el clima, ¿cómo está la situación? ¿Se ha tenido que cambiar recintos? ¿Se ha modificado a última hora o no? Sí, nosotros estamos monitoreando junto a la Secretaría de Riesgos y hemos ya cambiado 10 recintos a nivel nacional en diferentes provincias bajo un informe técnico. Sin embargo, de ello, la actualización donde nosotros podemos ver, o los ciudadanos pueden ver su nuevo lugar de votación, está ya en el aplicativo APP-CNE o en la página web, en el que pueden verificar cuál es ese nuevo recinto que se ha reubicado por las inundaciones, porque están en calidad de albergues o porque las circunstancias del momento no se prestan para poder utilizarlos como recintos electorales, como por ejemplo que están en refacción por parte del Ministerio de Educación. Con esto lo que buscamos es garantizar que todos podamos votar sin ningún pretexto, pese al invierno, pese a las circunstancias que se pueden vivir en los diferentes sectores. Decisión que no se puede rever, ya esos 10 se cambió y ya no se echa marcha atrás. Así es, lo estamos haciendo con la debida anticipación para que la gente se pueda informar de manera oportuna. Sin embargo, al no dar tregua el invierno, nosotros seguimos monitoreando y están en análisis otros recintos que en
las próximas horas, hasta el día sábado, podremos levantar un informe y comunicar de que si hubo o no el cambio. Presidente, en estos centros penitenciarios prácticamente se cerró el voto, no van a ejercer su derecho al voto a las personas privadas de la libertad. No, ya es una decisión que ha tomado como responsabilidad de la Junta Provincial Electoral, tanto de El Oro como de Manabí, que en las horas de la noche de ayer decidieron no realizar elecciones en estos dos recintos penitenciarios. Presidente, en torno a los recintos que usted decía que se cambió por cuestiones de clima, hay el sustento técnico, podríamos decir, porque mucho se aducía que puede ser por cuestiones políticas, por tratar de ayudar o perjudicar a cierto candidato. Bueno, lamentablemente ese tipo de criterios que no informan de manera correcta, no es la primera vez que lo hacemos, no es al azar, es con un informe técnico, hay socavones a la entrada de los recintos, están totalmente inundados, no hay manera de evacuar ese desborde, esa inundación. Pero en todo caso yo les recuerdo que en todos los procesos electorales ha habido y es costumbre de que en lugares ya conocidos haya este tipo de inundaciones. En las elecciones pasadas de primera vuelta fueron 8 recintos que se cambió, en las elecciones anticipadas también, en la primera vuelta 8 recintos y en las elecciones anticipadas también fueron 10 recintos que se cambiaron en diferentes provincias, generalmente las mismas que estamos actuando ahora. Entonces es común, es normal que esto suceda. Nosotros con responsabilidad buscamos aplicar las medidas de contingencia para que nadie se quede con el derecho a votar. ¿Ya se capacitaron los... Sí, efectivamente. Esa espinita me la quiero sacar, ¿sí me entiende? Bueno, de esta manera fueron las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Diana Tamaín. Esperemos que las elecciones se lleven con calma el día domingo, esperemos, y que sea todo paz y tranquilidad para toda la ciudadanía. De esta manera finalizamos nuestra programación el día de hoy y estaremos mañana en nuestro horario habitual. Muchas gracias y hasta mañana.